poco más, comentaros, porque luego tendré más adelante mi turno para hablaros de los servicios del observatorio, pero para aquellos tuiteros o tuiteras pues, que queráis interactuar o generar contenido acerca de las jornadas, tenemos un hashtag que es JE de Jornadas de Empleo UMH. Pues bueno, si queréis hacernos alguna sugerencia, mención a los ponentes o cualquier comentario, pues será bienvenido. Y dicho esto, paso ya la palabra a Ana, un poquito pues para que presente también estas jornadas. En primer lugar, igual que ha hecho Abel, yo quiero agradecer al Observatorio Ocupacional su ayuda en la preparación y la difusión de estas jornadas entre todos vosotros, entre los alumnos, y también felicitarles por la labor que ejercen ayudando a que todos los graduados en la universidad tengan un más fácil acceso al mercado laboral. Como ya sabéis, porque Abel estuvo comentando por todas las clases de nuestro grado, en el observatorio se llevan a cabo numerosas acciones para tratar de orientar y de preparar a nuestros alumnos, a vosotros, en el nuevo camino que debéis iniciar una vez que habéis obtenido el grado, la búsqueda de empleo, ¿vale? Y como de empleo se trata en las presentes jornadas, voy a aprovechar para mencionar un par de artículos que se han publicado sobre el tema del acceso al mercado laboral últimamente. Miguel Ayuso, en el diario digital El Confidencial, en enero del presente año, escribió un artículo que se titula «La tormenta perfecta que sufrirá el empleo en 5 años, según los sabios de Davos». Estos sabios de Davos son los investigadores del Foro Económico Mundial. Han elaborado un estudio sobre el futuro del trabajo en los próximos años, anunciando que en breve va a tener lugar la cuarta revolución industrial, que va a hacer que cambien los tipos de trabajos más demandados. El punto que a mí me ha llamado la atención y me ha parecido más alentador y que os afecta a vosotros aquí presentes es que indican que la mayoría de los nuevos trabajos que van a aparecer requerirán formación en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Por lo tanto, parece que no vais del todo desencaminados cuando habéis elegido el grado de bioingeniería para integraros en el mundo laboral. Más recientemente, precisamente este domingo 21, apareció un artículo en el diario Información con el título «Las salidas laborales están en la ingeniería, las áreas tecnológicas y la informática». En este artículo indicaban que la empleabilidad de las carreras relacionadas con la salud, como por ejemplo medicina, biotecnología, fisioterapia, etcétera, tienen un porcentaje de empleabilidad superior al 50%. También se publicaba en este mismo artículo del domingo un estudio de una consultora realizado en 2015 que revela que todos los universitarios, independientemente de lo que estudien, tienen menor desempleo que la media de la población. Bueno, y en estas cuartas jornadas de empleo de biotecnología vamos a tener en la mesa de empresas a ponentes que proceden de 2 empresas que están relacionadas con la biotecnología, pero que desarrollan actividades diferentes. Por un lado, tenemos una empresa más veterana que lleva aproximadamente 10 años en funcionamiento, Biofuel Systems, y por otro lado, una empresa de reciente creación, solamente tiene 1 año de vida, Antalgenics. Recordaos que esto no va a ser una mesa redonda como tal, o sea que tras cada intervención podéis hacer todas las preguntas que estiméis convenientes a cada uno de los ponentes, ¿vale? Los encargados de iniciar estas jornadas vienen a hablarnos del trabajo que realizan en Biofuel Systems. Esta empresa se fundó en 2006 con científicos e ingenieros de la Universidad de Alicante. El nombre de la empresa ya nos indica que el producto que se obtiene es biocombustible, pero no solamente utilizan las algas con este fin, sino que tienen más aplicaciones interesantes con las que nos van a ilustrar esta tarde. Contamos con 2 ponentes de esta empresa, Javier Aguilar Escribano, licenciado en Biología por la Universidad de Alicante, especializado en Biología Marina, y que compagina su trabajo en la empresa con una plaza de profesor asociado en el Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante. Y también tenemos a Henri Costa, ingeniero industrial por l'École d'Ingénieurs de Systèmes Industriels en La Rochelle, que después trabajó en Ford y que fue en diciembre de 2009 cuando cambió su orientación laboral y dejó la industria automovilística para incorporarse a trabajar en Biofuel Systems, donde está implicado en los procesos de producción e instalación del fotobioreactor. Y con ellos os dejo. Vale, buenas tardes. Entonces os vamos a presentar un poco lo que hacemos en nuestra empresa, Biofuel System. Ahí mi compañero Javier y yo, Henry. Bueno,
Somos los dos responsables de proyectos, Javier en la parte de metodología y yo en la parte industrial. Okay. Entonces, nuestra empresa, como lo ha dicho Ana, ha crecido desde 2006. Durante estos 10 años hemos pasado varias etapas. Hay una parte biológica, una parte química, una parte de la industria química y un departamento industrial. Ahí es para explicaros, pero lo que sabéis ya es que un poco el proceso natural que ha pasado de la fotosíntesis con el sol, las plantas, que las plantas han emitido el oxígeno que nos ha permitido vivir y respirar con un oxígeno, una atmósfera a 21% de oxígeno que nos ha permitido respirar. Y después el CO2 que con la materia carbónica hace su ciclo. Ahí, una vez que el hombre ha desarrollado la revolución industrial, lo que ha hecho es que ha sacado todo lo que es la energía fósil para utilizarlo como lo necesitamos y nunca ha cerrado este ciclo. Ha cogido las energías fósiles, lo ha quemado y lo ha dejado escapar en el aire. Nuestra empresa y nuestra tecnología lo que quiere realmente hacer es cerrar este ciclo y reutilizar el CO2 industrial para hacer una energía que se podría reutilizar luego para dentro de este ciclo cerrado. Entonces, ahí, como veis, las energías fósil y renovable, que son el gas, el carbono, el petróleo, las renovables que conocemos, y todo lo que son los gases y emisiones que van emitiendo este tipo de tecnología. Lo que nos interesa en este caso, para nosotros, es el CO2. Entonces, claro, el CO2 y todas las problemáticas que conviene. Es decir, las emisiones de gases, que ya es un problema al nivel de la atmósfera, y después de cómo lo podemos captar, fijar y reutilizar. Y claro, después bastante problemas del medio ambiental. Ahí hemos puesto una foto de lo que pasó en una de las atmósferas petrolíferas en Estados Unidos, que hubo una fuga y que ya no se pudo controlar la fuga. Entonces, pues nada, ahí realmente os vamos a describir la tecnología a la cual nos dedicamos. Es decir, que utilizando el CO2, en este caso vais a ver luego que es un CO2 industrial, que recogemos los humos. Vamos con un catalizador que es realmente un fotobioreactor donde tenemos un agua de mar, el fitoplancton que nos interesa, que va a utilizar el CO2 para crear su propia materia orgánica, producir oxígeno, haciendo la fotosíntesis con el sol y produciendo biopetróleo y otros productos que iremos explicando. Vale, entonces el proceso empieza con la fuente de CO2. Estamos al lado de nuestro proceso una industria que emite gases. Es decir, que va a quemar un fósil o unos pellets, pero que va emitiendo CO2. Claro, no emite únicamente CO2, emite otro tipo de gases. Entonces, en esta parte del proceso tenemos una máquina que nos permite separar los gases y rebajar la temperatura, porque el humo que está dentro de las chimeneas son muy altas y para no dañar el cultivo, que son seres unicelular pero vivos, no podemos inyectar temperaturas demasiado altas. Una vez que hemos recogido estos humos, lo vamos inyectando dentro de un fotobioreactor. ¿Por qué un fotobioreactor? Foto por la fotosíntesis, reactor porque se producen reacciones químicas y biológico porque hay reacciones biológicas. Después, con un proceso termodinámico, vamos a simular lo que ha pasado millones de años antes, es decir, la sedimentación de la materia orgánica, es decir, cuando ha sedimentado la alga dentro del suelo, mucha temperatura y mucha presión. Una vez que obtenemos este producto, que es un crudo, un petróleo, hay que refinarlo. Una vez que refinado, podemos hacer lo que queremos, plástico, hidrocarburo, queroseno y otro tipo de producto. Okay. Aquí lo que os queremos enseñar es que dentro de todo el proceso que estamos haciendo, fijar el CO2 industrial, producir una biomasa, hacer el proceso termodinámico que pasamos a un bio-oil y de un carbono
gaseoso pasamos a un carbono mineral. Y entonces, dando poco a poco el producto en carbono, por lo cual, al fin y al cabo, tiene un poder calorífico muy alto, y que es comparable a un petróleo fósil. Okay. Aquí, es una cosa, Intertek es una empresa externa que ha cogido el producto y que nos ha medido realmente una comparación y para ver cuál era el poder calorífico de nuestro producto. Por lo cual, ahí enseñamos que 9.700 kilocalorías por kilogramo, eso es el poder calorífico de nuestro producto, que es muy similar a un petróleo fósil. La única diferencia con un petróleo fósil va a ser todo lo que es el sulfuro, el azufre, que en nuestro caso no está tan cargado en azufre. Entonces va a ser más fácil de realizarlo. Nuestra empresa está organizando en dos instalaciones, una instalación de I+D+I, donde tenemos un laboratorio, varios departamentos y también una planta piloto, que ahí es la gran ventaja de nuestra empresa, es realmente que hemos tenido la idea, hemos podido desarrollar el proceso al nivel laboratorio y después es el paso a ir al nivel industrial. Y es eso el paso muy importante para las empresas que trabajan en este tipo de ambiente, el paso del laboratorio a la industrial. En la parte I+D+I tenemos el departamento de biología, el departamento de industria química y el departamento de ingeniería industrial. Okay. Y ahí os voy a dejar con mi compañero. Buenas tardes a todos. Yo os voy a hablar un poquito de lo que es el departamento de biología, del cual formo parte. En un primer lugar, explicaros por qué trabajamos con microalgas. Las microalgas son organismos unicelulares en el cual una célula es un individuo y nos permite aprovechar al máximo todo lo que produce, ¿vale? Los metabolitos que puede llegar a producir esa célula. Principal, digamos, ventaja, componen la base de la cadena trófica y son organismos fotosintéticos, ¿vale? Van a aprovechar la luz de la energía solar, el CO2, y van a transformar y van a producir biomasa. Aquí tenéis algunos de los ejemplos, de los principales ejemplos de microalgas que se puede estar trabajando, ¿vale? Hay muchos grupos de investigación y cada uno trabaja con una serie de especies en base a los objetivos que están marcados, ¿vale? O que se marcan. Aquí tenéis, en un principio, para obtener biocombustibles, lo importante es que el organismo produzca aceites. En este caso, el rey de los productores es el Botryococcus brownie, ¿vale? El cual puede llegar a un 60-70% de aceites de su composición. Es decir, el 70% de ese organismo es aceite. El gran problema de este organismo es su cultivo, ¿vale? Una cosa es que produzca mucho y otra cosa es que sea fácil de producir. Y nosotros lo que nos interesa es una producción a gran escala, por lo cual necesitamos buscar un organismo que sea fácil de producir, es decir, que se reproduzca de una forma fácil, sea muy competitivo a la hora de capturar sus nutrientes y que luego nos dé unos productos que nos salgan rentables a la empresa. Es decir, en el caso de producción de biocombustibles, que tengan muchos aceites, pero ahora lo iremos viendo un poquito más adelante, no solamente producimos biocombustibles, ¿vale? Nos hemos dado cuenta, y el mercado nos lo ha exigido, que las microalgas son productoras de otros muchos metabolitos, los cuales pueden ser aplicados ya sea en la industria energética, farmacéutica, nutricéutica, en una gran variedad cosmética, por ejemplo. Entonces, cada objetivo nos implica a trabajar con diferentes especies. En un primer lugar, lo que tenemos es una colección propia de especies, ¿vale? Somos como una especie de banco de algas, pero que no suministramos al exterior. Es decir, todas las algas, todas las especies con las que trabajamos nosotros, las tenemos nosotros. No puede venir nadie a comprarnos ninguna. ¿Por qué? Porque al final no deja de ser nuestro know-how, nuestro conocimiento. Nosotros estudiamos cada especie y en función de los resultados que obtenemos la mantenemos en nuestro banco o nos deshacemos de ella. Aquí tenéis dos fotografías, una placa Petri, ¿vale? Medio sólido, que es lo que nos permite mantener un número de especies grande en un pequeño, digamos, espacio, cultivos en pequeño volumen, que también nos permite verificar que lo extraemos de aquí, las aislamos, podemos mantenerla,
Y luego pasaríamos a lo que es la cámara de cultivo, en lo cual hacemos todos los ensayos fisiológicos que nos permiten obtener los resultados de los ensayos que queremos hacer en función de los objetivos, ¿vale? Aquí veis, pues bueno, esto es una cámara de cultivo en la cual tenemos todos los parámetros controlados, o gran parte de los parámetros que se puedan controlar los tenemos controlados, y únicamente variamos uno de ellos. ¿Para qué? Para que los resultados que obtengamos nos indiquen que han sido producidos por la variación del parámetro que hemos variado. Si variáramos dos parámetros, no sabríamos a ciencia cierta cuál de ellos ha sido el productor de nuestro resultado, ya sea bueno o sea malo. Cuando tenemos todos los ensayos y hemos obtenido unos resultados óptimos, lo que hacemos es saltar una siguiente escala, a la mesoescala, una escala intermedia, y lo que utilizamos son fotobioreactores. Esto es un fotobioreactor, en este caso es uno de 300 litros, ¿vale? Y aquí tenemos exactamente lo mismo, controlamos la luz mediante luz artificial, esto es un laboratorio indoor, ¿vale? No es outdoor, y aquí lo que tenemos controlado es la luz, la temperatura, el pH, y volvemos a variar solamente uno de esos parámetros, ¿vale? Ya sea nutriente, ya sea luz. Oye, imaginaros que queréis evaluar una especie para montar una planta en la Patagonia, en la cual solamente hay 6 horas de luz, por ejemplo, ¿vale? Pues nosotros podríamos llegar a hacer un ciclo vital con 6 horas de luz y 18 de oscuridad, ¿vale? Eso nos va a permitir evaluar las diferentes especies en función de donde queramos nosotros montar nuestra planta. Como es indoor, no tenemos una chimenea, ninguna industria alrededor ni al lado, por lo cual lo que hacemos es aplicar CO2 puro, y lo que hacemos es mezclarlo con el aire, asimilando que las botellas de CO2 son una chimenea, y lo que hacemos es introducir y jugar así con el porcentaje de CO2 en función de la especie que estemos trabajando, ¿vale? Otro departamento dentro de lo que es el departamento biológico es el área de biología molecular, en el cual, pues bueno, intentamos trabajar observando las diferentes rutas metabólicas que son las productoras o con las que el organismo llega a producir el metabolito que nos interesa. Esto intentamos hacerlo sin realizar ninguna modificación genética, ya que, aparte del biocombustible, se pueden destinar esas microalgas a la alimentación. Entonces, la legislación europea y la internacional, sobre todo la americana y demás, son un poco reacios a utilizar organismos transgénicos a la hora de introducirlos en nutrición, por lo cual las posibles mutaciones genéticas que se produzcan son aleatorias, nunca las dirigimos nosotros, ¿vale? Ahora, a continuación, os voy a enseñar un poquito el proceso desde la colonia hasta llegar a un fotobioreactor. Lo que hacemos es aislar las especies en medios sólidos. Una vez que las tenemos aisladas, recogemos una colonia y las llevamos a un medio de cultivo líquido, pero a pequeño volumen. De ese medio volumen pasamos a los fermentadores de 5 litros, en los cuales nosotros evaluamos todos los procesos y toda la variación de parámetros que nos interesan, y una vez que en ese volumen funciona lo que nosotros estamos probando, lo llevamos a un fotobioreactor, que es un salto, ¿vale? Si os dais cuenta, lo que estamos haciendo es escalar nuestro proceso. Si una especie no somos capaces de llevarla a buen puerto en 5 litros, muy difícilmente la vamos a llevar en 300, ¿vale? Y por ende, no la vamos a llevar nunca a 10.000 o a 35.000, ¿vale? Este es nuestro proceso y desde aquí hasta allí es lo que nos encargamos nosotros. Normalmente, las especies que os he enseñado antes, intentamos trabajar con especies que tengan una forma esférica. ¿Por qué? Porque el ratio superficie-volumen va a ser muy alto, por lo cual van a ser bastante eficientes a la hora de poder capturar nutrientes y recursos. ¿Se podría trabajar con otras especies? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Vale? Entonces, empresas de este tipo trabajan a grandes niveles con muy pocas especies, con una, con dos o como mucho 3. Empresas que trabajen con más especies a nivel industrial, lo que van a tener es un problema de contaminación, sí o sí. No, que no se engañen a la hora de que queréis trabajar y os digan, no es que vais a trabajar con 15 especies a la vez. No, eso es imposible. Es imposible económicamente, ¿vale? Hablando en una empresa que quiera rentabilizar su proceso. A partir del reactor, pues bueno, ahí ya se produce la biomasa y pasaríamos a los siguientes departamentos. Para que os hagáis una idea, nosotros en 2006 empezamos controlando por nosotros mismos estos 4 parámetros: pH, temperatura, concentración celular y peso seco.
Todo lo demás que quisiéramos controlar dependíamos de laboratorios externos, ya fuera de la propia universidad o de laboratorios externos a los cuales tendríamos que mandar nuestra biomasa para que nos la analizaran. En 2003 llegamos a poder controlar toda esta serie de parámetros por nosotros mismos. ¿Qué es lo que hace eso para la empresa? ¿Qué es lo que gana la empresa? Independencia. Para de trabajar, lo más importante es tener independencia de los resultados, por lo cual tú controlas tus resultados, no los expones al público, ¿vale? Y solamente se pone en el mercado el producto que tú quieres vender con las características que sabes tú nada más. Esto es el know-how, el conocimiento del producto, o sea, de la empresa, que vale dinero, ese control de los parámetros y de los resultados, ¿vale? Otro de los departamentos es el de Ingeniería Química, que digamos estaríamos a continuación en el proceso. El departamento químico se encarga de producir la biomasa y una vez producida esa biomasa entraría en funcionamiento, entraría a trabajar estos departamentos, ¿vale? Aquí lo que hacen es principalmente caracterizar la biomasa, ya sea húmeda, ya sea seca, y el crudo que podemos obtener. El de biocombustibles. Otro de las funciones principales que tienen estos departamentos es la evaluación, búsqueda y extracción de compuestos de valor añadido. Estos son los que realmente hacen rentables a la empresa. ¿Por qué? Porque todos conocéis ahora mismo cómo está el petróleo, ¿vale? El precio del petróleo, del Brent o del Texas, estamos hablando que no llega a 35, 40 euros el barril. Para que una empresa de biocombustibles sea rentable, estamos hablando de que el barril tiene que estar en 120, 130 euros, ¿vale? O dólares, da igual. Es una barbaridad, es un escalón muy alto para que esta empresa sea rentable, a no ser que podamos conseguir compuestos de valor añadido, los cuales con muy poquita cantidad nos dan muchos beneficios. Aquí entra en funcionamiento la empresa nutricéutica, la farmacéutica y la cosmética. Son las empresas que ahora mismo están copando el mercado de los productos de los metabolitos secundarios de las microalgas en este caso, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos de diferentes pigmentos, ácidos grasos, polisacáridos, etcétera, etcétera, que son los componentes que nos va a requerir el mercado. Nosotros no buscamos un componente y decimos esto va a ser la panacea y lo voy a vender en el mercado, ¿vale? No, es al revés. El cliente viene y nos dice, trabajáis con microalgas, podéis conseguirme, yo qué sé, polisacáridos. Nosotros decimos, vale, hacemos un estudio, verificamos qué especies son las que producen los polisacáridos, evaluamos si el procedimiento es rentable y si es rentable, a funcionar con él. Nosotros hemos conseguido trabajar con 15 especies y ahora mismo estamos trabajando con 3 a la vez a nivel industrial. Más de 3 especies es harto complicado, ¿vale? A nivel industrial. En la cámara estamos hablando que podemos tener 15, 20 especies funcionando tranquilamente. Otro de de las funciones principales que tiene el Departamento de Ingeniería Química y de Química es el testado y optimización de todos los procesos que se van a realizar, ya sea en extracción, ya sea en detección, ya sea en análisis. ¿Por qué? Porque optimizando los procesos a pequeña escala, cuando las pasamos a un nivel industrial, los beneficios de esa optimización pueden ser la clave para la rentabilidad del proceso o no. Es decir, si yo aquí estoy trabajando con un disolvente X y en vez de gastar 100 mililitros gasto 90 mililitros, esos 10 mililitros de diferencia a nivel industrial, cuando voy a tener que gastar miles y miles de litros, van a ser la rentabilidad que me van a sacar, ¿vale? Entonces, esta es una de las funciones principales que tiene estos dos departamentos, vamos. Y por último, lo que es el Departamento de Ingeniería Industrial, que pasará a terminar Enrique, que es su departamento. Okay. Vale, entonces en el departamento industrial, una vez que los compañeros biólogos y químicos ya han detectado la manera de hacerlo, hay que poder controlarlo al nivel industrial. Entonces, ahí os hago un poco la historia de lo que hemos hecho. Entonces, ya eran los primeros fotobioreactores que medían 2 metros de altura, que eran unas placas de plástico transparente que iban plegadas. Para hacer el paso semi-industrial era posible. Entonces ya íbamos haciendo las pruebas de los biólogos y de los químicos en este tipo de reactores. Luego,
hemos escalado un poco más este mismo diseño, que iba funcionando bien también. Luego ya es con otra especie y es lo mismo, ahí es una foto, no un dibujo. Y ya hemos pasado a un tubo redondo, que ahí el tema era de que queríamos más cultivo, más volumen y más alto. Entonces hemos tenido que encontrar, que no plegar una placa de plástico transparente, sino de tener un proceso industrial que nos permitía tener una producción. Y en este caso hemos utilizado la extrusión, es decir, son tubos de plástico transparente que nos permiten tener una transmisión de la luz muy óptima, es decir, al penetrar el plástico todavía hay mucha luz dentro, muchos fotones dentro del cultivo que van a aprovechar la alga. Una vez que hemos diseñado un módulo, ya vais a ver que hemos ido a una escala más grande y aquí lo que os quería enseñar es que también para guardar todo el know-how de la empresa hemos hecho todo interno, es decir, que hemos hecho nuestros propios planos, nuestros propios prototipos, lo hemos probado con los compañeros biólogos y químicos y una vez que teníamos el diseño terminado ya podíamos ir con proveedores para hacer la producción al nivel industrial. Pero eso es muy importante porque nos permitía guardar toda la propiedad intelectual de la empresa y entonces todo lo que vale dinero. Ahí entonces son ejemplos de piezas que nos permiten cerrar el tubo y estar estanco. Muy importante estar estanco porque por la contaminación, que ya nosotros trabajamos con un fotobioreactor que está cerrado y vertical. Ahí se ve. Ahí tenemos un módulo y un fotobioreactor. Un fotobioreactor es un conjunto de varios módulos. También los estudios de sombra, vale. Ahí en una planta eso es un útil que nos permite simular un funcionamiento de una planta en cualquier punto de la planeta. Si tenemos un proyecto en un país de África o de América, según los datos que tenemos aquí en Alicante con la planta piloto, podemos hacer una extrapolación sobre otro punto de la planeta. Porque claro, estar cerca del Ecuador o lejos del Ecuador ya cambia todo lo que es la sombra y entonces de dar más espacio entre los fotobioreactores para aprovechar la luz solar. Y aquí os vamos a presentar lo que tenemos aquí en San Vicente, la planta piloto, que bueno, aquí es una foto, estaba todavía en construcción en este momento. Veis que hay una zona de tanques donde vamos a gestionar a grande volumen lo que es el agua fresca, el cultivo y después una nave de proceso donde se va a hacer todos los procesos químicos y biológicos y ahí todo lo que es la zona del cultivo donde ponemos los fotobioreactores. Aquí es un fotobioreactor, un conjunto de tubos que miden 8 metros de altura y que tienen una superficie más o menos de 70 metros cuadrados al suelo. Lo importante, ¿por qué vertical? Porque aprovechamos al nivel rentable, es que por menos superficie de suelo tenemos más volumen y también aprovechamos más la luz solar. Entonces, aquí queríamos enseñar la Cemex, que aquí se ve algunas chimeneas donde escapan los gases y ahí estamos conectados en estas chimeneas para fijar en este momento no, para recoger, captar el CO2, llevarlos a nuestra planta e inyectarlos. Bueno, lo vemos aquí. Una tubería de 300 metros hasta la chimenea que nos permite llegar hasta una sala de compresor donde mezclamos el O2 y el CO2 y luego lo inyectamos en los fotobioreactores. Entonces aquí es realmente donde va el cultivo. Queríamos darles una escala un poco, son 8 metros de altura, con cada de 1 metro. El punto más alto del rack está a 11 metros más o menos. Y entonces inyectamos los gases por abajo, van por arriba y nos permiten alimentar todo el cultivo en oxígeno y CO2. Con la luz solar lo va aprovechando y luego sí, una cosa importante es que cuando cultivamos, ya veis los tubos verdes son los tubos que tienen el cultivo, nunca extraemos todo, extraemos un porcentaje del tubo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una concentración muy alta. Entonces no queremos
empezar cada día de nuevo. Queremos empezar con una concentración alta para que cada día podamos producir mucho. Y luego se va en la sala de proceso. Claro, el CO2. Estamos conectados a la chimenea de la cementera, pero por cualquier razón pueden cambiar su manera de quemar. Pueden quemar plástico, pueden quemar petróleo, pueden quemar otras cosas. Entonces nosotros estamos obligados a saber el nivel de CO2 que vamos a tener para alimentar la planta, porque no podemos cambiar las condiciones de alimentación. Otro factor también es que, imaginaros, hay una huelga en la planta, si hacen obras en la planta, nosotros no podemos parar. Otra vez es un cultivo vivo, por lo cual si dejamos, va a morir. Por eso tenemos un tanque de CO2 líquido que nos permite enchufarlo y alimentar en caso de necesidad. Y ya está. Mi experiencia es incluso cuando he trabajado en una empresa grande, el I+D, o sea, el laboratorio de preclínica I+D biología, eres el último. No sé en la vuestra, pero en el escalafón eres el último. Nosotros en la empresa privada sí que empezamos con privado, financiación privada. 100%. Nosotros que tenemos, pero no tanto. Pero efectivamente una empresa de investigación es un agujero negro que solo le cae dinero y le cae dinero y le cae dinero, y a no ser que saques un producto rápido y rentable, el tener dinero es muy, muy difícil. De ahí la limitación de contratar a alguien para formarlo. No puedes perder el tiempo. Pero es que tú tienes que pensar que en ninguna empresa le sobra el dinero. Mucho menos una pequeña empresa. Pensar que una empresa se funda prácticamente sin dinero. O sea, tienes que buscarte financiación externa o que cada uno saque de su propio dinero y buscar. No podéis pensar eso. Si se genera una posición es porque hay una demanda, porque hay un proyecto y porque hay dinero detrás. Vamos, o sea, no sé vosotros, pero en mi caso es así. Yo ahora he cogido a 2 personas más, o sea, un licenciado con experiencia en técnico, porque nos ha entrado un proyecto de 2 años prácticamente y necesito y voy a demanda de proyecto. ¿De acuerdo? Pero que no os desaniméis, ¿eh? Os estaremos trayendo a la tierra. El campo no termina solo en España. No, claro. Es que internacional ahora mismo, yo recomiendo, si tenéis posibilidad, yo recomiendo también aprender fuera. El trabajar con diferentes grupos de investigación lo que te va a proporcionar es una riqueza a la hora de trabajar. Claro. Y si no tenéis posibilidad, intentar tenerla. O sea, buscar. Por si acaso. Por si acaso, no se me oye. Si no tenéis posibilidad así de primeras, buscarla. Hablar con grupos, lo que os gusta, centraros, buscar quiénes son los verdaderos, los capos del ámbito. Intentar entrar en un grupo de investigación, si no es en el suyo, es en el que esté trabajando con ellos. O sea, siempre en alguna manera para aprender y coger esa experiencia que luego la empresa privada es la que os reclama. A ver, yo voy a dar una pista aquí, yo no lo he puesto porque eso lo conté hace un par de años. Por ejemplo, yo cuando acabé mi doctorado, que podía ser vuestro caso como licenciado, porque yo no me enteré hasta que acabé el doctorado, pero luego con la experiencia aprendí que también se puede hacer de recién licenciado. En mi caso, ¿cómo puede ser que una persona acabe en una empresa en el extranjero? Porque existían los programas Marie Curie para trabajar en empresa. Y buscan o licenciados o doctorados del área X para trabajar en empresa. Porque los programas Marie Curie, en este caso Horizon 2020 serán ahora, o FP6 o lo que sea, Pepito de los Palotes, como se llamen, buscan que la gente vaya a trabajar en empresa y los proyectos se forman no solamente por investigación básica, sino siempre asociados a una empresa.